make, Nevada. And it's not just a choice between two candidates or two political parties. It's a choice between two different paths for this country. See, I believe that as a nation, we're moving forward again. We're not where we need to be yet. We've got a lot more work to do here in Nevada and all across the country to make the middle class secure again. To give ladders of opportunity for folks who are fighting to get into the middle class. But the question is, whose plan is better for you? Bueno, en este segmento tenemos en nuestros estudios al prominente médico de nuestra comunidad y miembro del South Florida Conservatives, un movimiento del Tea Party, el doctor Rafael Díaz Yoseref. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos esta noche. Vía Skype desde Los Ángeles, California, Fernando Espuelas, figura muy conocida por todos ustedes, conductor de programas en Univisión Radio, analista político y social. Fernando, muchas gracias por acompañarnos esta noche, después de tantos años. Qué placer escucharte. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vamos, doctor Díaz Yoseref, ¿qué se espera de este debate mañana cuando el tema principal es la economía? Bueno, yo creo que el debate saca a relucir los desastres en la economía que hemos tenido que sufrir después de la debacle que heredó este presidente, pero que sin lugar a dudas no ha sabido manejar la economía, porque lo que ha hecho es aprovechar la crisis para adelantar todas las agendas que los demócratas, los liberales han tenido por los últimos 40 o 50 años, o sea, la reforma del sistema de salud, nacionalizar las automotrices, nacionalizar el sistema de los préstamos de estudiantes. Todas esas cosas en realidad en cuanto a la economía no ha hecho gran cosa. Ya sabemos que después de una recesión tan profunda como la que hemos tenido, no hemos tenido una recuperación. Fernando, la misma pregunta, Fernando Espuelas, ¿qué se espera de ese debate importante donde el tema central es la economía en el día de mañana? Sí, yo creo que va a ser, por supuesto, un momento muy especial en la campaña donde no solamente el presidente va a tener la oportunidad de explicarle al pueblo estadounidense qué es lo que ha ocurrido en los últimos 4 años, pero también creo que es un desafío para el señor Romney, ya que él tiene el plan de básicamente retornar a las ideas, a las estrategias económicas de George W. Bush que causaron la crisis en la primera instancia. Ese es un talking point que siempre ponen, en las pólizas de Bush que causaron la crisis. ¿Cuáles son esas pólizas de Bush que causaron la crisis? Ellos todos tienen el mismo talking point, pero nadie les pregunta cuáles son esas pólizas de Bush que causaron esta crisis, porque las pólizas que causaron esta crisis no eran las pólizas de Bush. Vamos a preguntarle, Fernando, lo que dice el doctor Yoseref. Yo creo que esto es bastante claro, ¿verdad? Bajo la presidencia de Bush, se intentó implementar todos los programas realmente del trickle down, todo este esquema de darle enormes recortes de impuestos a la gente más rica, bajar el nivel de regulación del sistema financiero. Y todo eso logró no solamente una superconcentración de riqueza en pequeñas manos, pero también el periodo de más lento crecimiento económico desde la Segunda Guerra Mundial y el periodo más lento de crecimiento de empleos desde la Segunda Guerra Mundial. Y termina todo como una enorme explosión financiera donde el presidente efectivamente tiene que intervenir el sistema financiero porque está al punto de un colapso. Vamos a pasar a otra pregunta, porque la tengo aquí el cuestionario, si no se nos va el tiempo, okay. El tema puramente de la economía, pero quiero escuchar su opinión. Las cosas que ha dicho son totalmente rebatibles. Ok. Pero en el caso de las encuestas, una de las más recientes encuestas que tiene que ver con nosotros los latinos, la pregunta para los dos, doctor Díaz Yoseref, Rafael Díaz Yoseref, el 70% de los likely voters, de latino voters, de los que van a votar, de los que ha dicho que van a votar, votarían por el presidente Obama. ¿Cómo se podría reducir ese margen 70 Obama, 26 Romney en el voto hispano? Yo simplemente le recordaría a los hispanos que los valores de los hispanos siempre han sido valores verdaderamente conservadores. La familia fuerte, creyentes en Dios, trabajadores que no vienen aquí a buscar los handouts, sino a buscar trabajo. Y al país de las oportunidades. Todos esos son valores conservadores que el Partido Demócrata ha tratado de echar a un lado, como bien vimos en la convención demócrata ahora, que querían incluso dejar el nombre de Dios, simplemente la mención de Dios
fuera de su plataforma. Pero ¿cómo reducir el margen de 70 a 20? Yo creo que recordándoles a ellos que el Partido Demócrata verdaderamente lo único que ha hecho, le ha dado mucha labia, por así decirlo, pero verdaderamente no ha hecho nada por ellos, que los hispanos en este país son americanos como otros americanos. Y además de eso venimos de valores conservadores, y si piensan bien las cosas y piensan sus creencias, sus valores, lo que le dice su corazón, están en el partido equivocado. Fernando Espuelas, ¿por qué ese margen tan grande? 70-26 en la última encuesta en el voto latino. Bueno, a primero, favor del Partido Demócrata. yo creo que hay que aclarar un poquito las cosas, ¿verdad? Desde 1961 han habido 28 años de gobiernos republicanos, a 24 años de gobiernos demócratas. Se crearon el doble número de empleos bajo presidentes demócratas que republicanos. Eso quiere decir que ha habido una política de avanzar la economía, de poder darle oportunidades a muchas más personas que quizás los republicanos quieren darles. Del punto de vista de por qué hay una distancia tan grande, creo que eso es bastante obvio. El candidato Mitt Romney tomó la posición más extremista posible, anti-inmigrante. Dijo, como un ejemplo nada más, que las leyes anti-inmigrantes de Arizona deberían ser el modelo para Estados Unidos. Dijo que vetaría el DREAM Act. Y además tomó un tono que yo creo que fue bastante insultante para la comunidad latina, un tono de llamar a muchas personas ilegales, algo que no es ni gramáticamente correcto, pero más allá de eso es un desprecio que él ha demostrado a través de su campaña. Y yo creo que más que nada es porque él hizo un canje. Y el canje que hizo es, quiso el voto del Tea Party, no el voto de los latinos. Y ahora tiene el voto del Tea Party, pero no tiene el voto de los latinos. En el tema de la deuda, el presidente Bush dejó una deuda entre 8 y 10 trillones, se ha aumentado a 16 trillones. La misma pregunta para ambos. Doctor Rafael Díaz Llozeref, ¿el tema de la deuda va a ser un tema clave en el debate de mañana? Es un tema clave y es importantísimo porque es debido a muerte para el país. Pero además de eso yo quiero aclarar otra cosa antes. El estudio que él señala acerca de los empleos creados bajo demócratas o republicanos es un solo estudio que sacó Bloomberg. Y ahí mismo dice que más de la mitad de los trabajos creados fue bajo los 8 años de Clinton. Y resulta que fue bajo los 8 años de Clinton, no los 6 años de Clinton, que el Congreso estuvo en manos de los republicanos y que Clinton muy astutamente, muy pragmáticamente trabajó con los republicanos para hacer la reforma de welfare y todas esas cosas que ya conocemos, que llevó a cabo un resurgimiento en los trabajos y todo eso. O sea que no es nada más, había un presidente demócrata, pero el Congreso lo llevó esencialmente obligado a las cosas. La deuda, el presidente Obama, cuando bajo Bush había subido la deuda, Obama se llenó la boca para decir que George Bush era antipatriota y que seguir cogiendo prestado una tarjeta de crédito contra los préstamos de China con la tarjeta de crédito de nuestros hijos era inmoral y antipatriota, ¿no? Y un-American. Y ahora resulta que él ha acumulado casi 6 trillones de dólares en 3 años y medio, 4 años, pero no tiene prisa ninguna por resolver el problema. Fernando Espuelas, su posición con relación a esto, el tema de la deuda. Sí, yo creo que, con todo respeto al doctor, me parece que esa es la posición fantasiosa del Tea Party. Hablemos la realidad aquí un poquito, ¿verdad? George Bush duplica la deuda nacional. De hecho, él levanta la deuda más que todos los presidentes combinados a través de la historia de Estados Unidos. Pero además hace algo bastante innovador, que es que por primera vez en la historia de Estados Unidos, en vez de pagar por una guerra en el momento que se está peleando, él dio un recorte de impuestos a las personas de más altos ingresos. Cuando uno ve los reportes del Congressional Budget Office, que no es partidario, y vemos cuál ha sido el efecto de la contribución a la deuda nacional, cuál es la fuente número 1 de esa contribución, o sea, cuál es el contribuyente más importante a la deuda, son los recortes de impuestos de George Bush. Número 2 son las guerras. Ahora, ¿qué es lo que hizo Obama o los demócratas cuando tomaron el control del gobierno? Pusieron las guerras en el presupuesto, algo que George Bush, para disimular cuánto se estaba gastando, lo ponía como un gasto adicional. En términos de que Obama ha subido la deuda y todo eso, realmente eso también me parece que es un poco no real. ¿Qué es lo que ha pasado? Cuando hay una depresión, que efectivamente es lo que ha ocurrido en este país, altos niveles de desempleo, una crisis financiera abismal, el sistema bancario en quiebra,
¿Qué es lo que pasa? Hay menos impuestos que se pagan al gobierno y eso también causa parte de la deuda. Doctor, entonces, quitándole un último puntito, esto se analizó también por el Congressional Budget Office. Si los recortes de impuestos de George Bush terminaran, no solamente para... Se nos acaba el tiempo. Fernando, gracias. 5 segundos. Los impuestos de George Bush cuando los rebajó fue para todo el mundo. Yo sigo insistiendo que eran para los ricos nada más, pero ahora han tenido que admitir que era para la clase media también. Pero cuando George Bush rebajó los impuestos, entró mucho más dinero al Tesoro Nacional que lo que había entrado jamás antes. Y lo que ha costado esta guerra en 11 años de guerra es $1 trillón. Rafael Díaz Llozerés, muchísimas gracias. Fernando Espuelas, muchas gracias. Luchando contra el tiempo como siempre.